mucha gente me dijo, o yo fui a votar porque le entendí al riesgo, lo cual le agradezco. La verdad es que no me hagan caso en algunas cosas. Pero no nos sí, alcanzó. No nos alcanzó. Bueno, 12,604,156 votos nulos. 14,054. Haz bien las cuentas, mira. 12,604,000 votos nulos. Recuadros, 14,050. Votos, acuérdense que votábamos por 9 casitas. 14 millones, incluidas las mentadas de madre a Noroña. Aquí están. ¿Cuántas hubo? Pues entre estos 26,658,000 votos que no valieron, ahí están las mentadas de madre de Noroña, la cual reproducimos. 26 millones. Que salieron a votar a anular, ¿eh? Sí, yo sé, pero te oí en la mañana sí, con hago Ciro. esa cuenta. A ver, si haz la Ahí cuenta, está. porque ni Ciro te entendió. No, es una cuenta es que estamos acostumbrados en México, Adela, que una persona es un voto. Una Aquí boleta, no. un voto. Es decir, me dan mi boleta y tengo opción PAN, PRI, PRD, MC. Entonces, una persona, una boleta, un voto. Por eso, si hay 12 millones de participación, hay 12 millones de boletas inutilizadas y 12 millones de votos. Por eso, en este caso fueron casi caso, 13 millones de personas. 12,965,000. Ponle 13. 13, sí, 13. Déjamelo entre. 13 para redondear. 13 millones. Y le redondeamos para arriba. De personas. De personas que llegaron. 13 millones de personas a la que le mancharon el dedo. Exacto. Que entregaron su credencial de elector y que en la lista nominal que tienen en la casilla le dicen votó. 13 millones cerrado. Ya, perfecto. Ahora, esas 13 millones de personas emitieron 116,690,000 votos. 116,690,000 votos. Ok. Porque acuérdense, los que fueron a votar me van a entender. Y se van a recordar, les va a hacer sentido lo que voy a decir, pero los que no fueron probablemente no. Como teníamos, esto estoy hablando de la elección de la Corte. Sí. Entonces, las 13 millones de personas tenían hasta 9 votos. De esas 13 millones de personas emitieron 116 millones de votos. ¿Sí? Solo para los ministros. Solo para los ministros. Tomo esa elección porque es la única que ha acabado, ¿eh? Sí, allá. La próxima semana hablaremos de jueces y magistrados porque tengo una hipótesis que podré comprobar, que va a haber jueces y magistrados que van a ganar por muy poquitos votos, porque la gente no se quedó a terminar todo el acordeón. De hecho, no hubo acordeón para jueces y magistrados. Por eso vas a tener un movimiento muy inestable. Por cierto, a los que nos escuchan, sigan la cuenta de un académico muy prestigiado, muy agudo, se llama Javier Aparicio. Está publicando en su cuenta de Twitter, de X, ¿sí? ¿El Kevin? Sí, estuvo con nosotros. Javier Aparicio está haciendo análisis sobre comportamiento estado por estado, candidaturas. Está muy interesante porque se prueba la hipótesis de que el acordeón fue determinante. Prácticamente en todos los estados se pasa exactamente en la misma proporción. Algunos estados rebeldes, por ejemplo, Veracruz. En Veracruz, una candidata de la 4T sale más votada que otra. Pero bueno, los demás se portan muy parecido. El acordeón, el efecto de acordeón. Bueno, sigan eso porque está muy interesante lo que está haciendo Javier Aparicio. Todo lo bueno pasa en Saga. Sí, claro. Y además, vale la pena que incluso que subas a las redes porque está haciendo un análisis bien interesante de cómo se está comportando. Que sigan a Javier Aparicio. Javier Aparicio, justo lo acabo de ver algo que publicó y está muy interesante. Bueno, 116,690,000 votos emitidos. Luego, nulos. 12,604,156 nulos. Es decir, que entiendo que la gente lo tachó. Ahí están las mentadas de madre a Fernández Noroña. Ahí, en esos 12,604,156. Y luego hay una categoría, que el INE estableció que se llaman recuadros no utilizados. 14,054,073. 14,054,073 recuadros no utilizados. Es decir, la boleta
se quedó vacío el recuadrito. ¿Sí? Así lo está clasificando el INE. Cuando tú lo tachas y cuando no hay voto. Okay. Lo separó. Entonces, estas dos categorías, nulos y recuadros no utilizados, te dan 26,658,229 votos que no sirvieron, que no se emitieron. Votos inexistentes. ¿Sí? Entonces te queda un total, si tú descuentas los 116 millones, le descuentas esos 26 millones, te queda un universo de 90,031,928. Okay. Entonces lo que yo digo es, si tú divides entre las 9 posibilidades de voto que tenía cada quien, te quedan 10 millones cerrados. Millones. Es decir, esos son los que fueron escrupulosamente a seguir el acordeón. Entonces, de los 12,965,000 que fueron a votar con el acordeón por la Corte, solo 10 millones siguieron la Corte. De ahí construyó la hipótesis de que valen 10 millones, menos de 10 millones. Y esto yo, hoy en la mañana dije los datos conforme al corte anterior. Ahorita venía de camino y actualicé la información. 10 millones como mucho, como mucho. ¿Qué significa esto? Andrés Manuel sacó en la revocación de mandato 16,6 millones. El padrón creció 7 millones del 2022 para acá. 10 millones, la hegemonía es más chiquita. Eso son los datos duros. Obviamente... O sea, para ti, Morena, hoy por hoy, vale 10 millones. Le doy los 10 millones. Es más, copetealo. Dale los 12,965,576 personas que fueron. Vamos a borrar las mentadas de madre a Noroña. 13 millones de personas. Incluyéndonos que fuimos. Incluyendo los que fuimos. 13 millones. De haberlo sabido, le hubiera dejado consignada la mentada de madre a Noroña. Por buena onda no lo hice. 13 millones. En Casi 17. La última fotografía contra 17. Nada más que con un padrón 7 millones más grande. Por eso digo que hay una contracción evidente del morenismo. Pero también no estás tomando en cuenta otros factores, ¿no? Bueno, a ver, que se desalentaron al final. Bueno, hay una hipótesis. Bueno, como ya estaba todo resuelto, hasta los de Morena dijeron no voy. Pero pues era muy importante para la presidenta, para el régimen, que quedara legitimada. Yo no puse la cifra estimada. La pusieron ellos. Dijeron entre 18 y 20% de participación. Sí. Eso no lo dije yo, no lo dijiste tú, lo dijeron ellos. 18 y 20 mil. Es lo que esperaban, superar en entusiasmo la última fotografía que dejó López Obrador, cuando nadie más se mueve, 16,6 millones. Se hace más chiquito. ¿Quién falló? No lo sé. Pero ahora vamos a ver el resultado. 9 ministros. Mira, fíjate nada más. Todo el acordeón. Todo el acordeón, exacto. Todo el acordeón exacto para la Corte y para el Tribunal de Disciplina. El tribunal, sí. Exactito, ¿eh? No hay hasta en el orden aparecieron. Cumplió la estructura. Por eso no hay manera de decir que no se trata de una estructura, porque salió exactito el acordeón. Si el resultado hubiese diferido en alguna manera o en alguna proporción del acordeón, te diría que hay votos legítimos o que hubo alguna análisis crítico de los votantes para apoyar al Chicharrón y no apoyar a otro. Pero no, es prácticamente exacto. 13 millones. De los 9 ministros, Adela, 8 casualmente han hecho su vida profesional y política en la Ciudad de México. No hay ningún jurista en Chihuahua. Está el caso de Hugo Aguirre Ortiz, que tiene su historia de vida está en Oaxaca, pero cercano al obradorismo, en fin, en las comunidades indígenas. Funcionario de mucho tiempo, en fin. Bueno, saco a Hugo del análisis. Me quedo con los otros 8. Los 8 que ganaron casualmente tienen trayectoria política y profesional en la Ciudad de México. No hay un solo jurista en Chihuahua, en Nuevo León, en Tlaxcala, en Veracruz, que tuviese las credenciales para poder ser electo. ¿Qué significa eso? Que la cuna del obradorato, que es la Ciudad de México desde hace 30 años,
de aquí se alimenta el obradorato, de aquí se financió el obradorato. Ese obradorato, desde la Ciudad de México, instaló la nueva casta judicial. No hay ninguno que no haya pasado por la Ciudad de México. Jurídico de la delegación Iztapalapa con Clara Brugada. Amigo o amiga personal de la presidenta. Consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios de los gobiernos, tanto de Andrés en la Ciudad de México como de Claudia Sheinbaum. Ha sido más plástica la intención de la elección judicial. Es escandaloso. Es escandaloso. De verdad, no hay un solo jurista, un solo académico, un solo abogado, un solo juez de carrera, local o federal, en toda la geografía del país. Es decir, la ciudad tiene el peso relativo de prácticamente el 90% de representación de lo que pensamos y somos. Esa distorsión explica la verdadera intención de captura y colonización del Poder Judicial. Y el Tribunal de Disciplina se comporta más o menos igual. Son funcionarios que han trabajado en administraciones de la Ciudad de México, donde ha gobernado desde hace 30 años el obradorismo. Entonces, ya no hay que darle más vueltas. ¿De qué se trató la historia? Pues de poner a esa élite, porque es una élite, en el sentido de la expresión, privilegiados del poder, burócratas del poder en la ciudad, que sacaron a unos funcionarios y para meter a otros. Entonces, eso es. Y casualmente son de la Ciudad de México, que han pasado por la Ciudad de México. Yo destaco otra cosa, Adela. Uno de los grandes perdedores de esta elección, un ingenuo, un iluso, el señor Saldívar. El señor Saldívar renunció hasta las más caras de sus convicciones. Se tuvo que desdecir, andaba diciendo, no, yo creo que no es correcto que se elijan los jueces, que es mejor el mérito y que la carrera y tal, y de repente le impusieron la reforma, se puso a escribirla, se puso a justificarla, se puso a defenderla, se puso a poner tweets con Taylor Swift, a hacer todas esas cosas para justificar este mamotreto. Y resulta que no le dejaron pasar a ninguno de los suyos. En el comité de evaluación se sirvió con la cuchara grande. Metió a un chorro, aquí los dije, mira, este es su secretario de estudio y cuenta, este es un juez que estuvo ahí haciendo travesuras en el piso 14 del Consejo de la Judicatura. Todos esos andaban ahí, los protegió, los cuidó, los puso en la boleta. Y sus cuates de la 4T, a ninguno lo ayudaron. Los dejaron abajo del 2% de los votos. Así le pagan a Saldívar su renuncia a la Corte. Renunció a la Corte para acelerar un cambio en la Corte para que llegara una ministra. A él mismo. Renunció a la Corte, le dejó una posición. Hay que recordar a quienes nos escuchan y nos ven, Adela. Lenia Batres llega fuera del calendario de rotación por la renuncia de Saldívar, la renuncia anticipada. A Saldívar le faltaba un año. Y además los ministros, en el viejo modelo que se acaba de sepultar el domingo, los ministros de la Corte solo pueden renunciar por causa grave. La causa grave que motivó la renuncia del señor Saldívar fue irse de matraquero de la campaña presidencial de Morena. Bueno, le hizo el ridículo, lo indecible, ya no puede caminar por la calle, hasta de casilla se cambió, porque antes votaba en una casilla un poquitito más distinta, pero ahí se fue a meter en unas zonas populares para que los de la 4T lo victoriaran y no lo repudiaran como le pasó en la elección del 2024. Hasta de casilla se cambió. Y resulta que no le respetaron uno solo de sus candidatos. Uno solo, ¿eh? Ahí están en el fondo de la escala de votación. Eso es muy revelador de cómo juegan las facciones dentro de Morena. Mira, ahí hay algunos de los funcionarios cercanos a Saldívar, porque son personas que tienen méritos y mucha calidad profesional. Yo te iba a preguntar qué te dicen, que cómo está. No, pues no lo sé. Ya celebró la llegada de Hugo Aguilar y qué bueno, estamos bien preocupados sobre su posición. Pero
hay juristas de mucha forma, contundencia y sustancia en su entorno y que le siguieron el juego. Yo me los imagino reunidos. Oigan, pues miren, ya hice la reforma, en el comité de evaluación yo los pongo, nos metemos en los acordeones y ustedes van a ser funcionarios de la cúspide judicial. De nada, de nada. Incluso por ahí andaban algunos especulando que se iba a convertir en el dueño del Poder Judicial. Ajá. Lo dijeron en la comisión, bueno, en el Senado ahí hubo una discusión del nuevo dueño, el nuevo rey feudal, el señor feudal del Poder Judicial. Pues resulta que ni uno metió, ni uno. Entonces, otro de los engañados de la reforma. El primer engañado es el pueblo de México, porque nos ofrecieron libertad. No elegimos nada. No elegimos nada. Es el acuerdo.